Lo que estás por escuchar no es solo un podcast, es un aquelarre sonoro donde la historia, la magia, la energía y lo invisible se entrelazan. Si sos un buscador, un aprendiz incansable o siempre sentiste que hay algo más, este espacio es para vos. Soy Isi Sofía y esto es Grimoria. Si ya leíste el título, sabés que el tema de hoy es magia simpática, y es que vamos a dejar un poquito de lado la historia, todo ese contexto histórico que venimos hablando en los episodios anteriores, para concentrarnos un poquito más en cuestiones prácticas. Obviamente acá no vamos a hacer ningún hechizo, ni te voy a dar un tutorial para eso, pero vamos a hablar de en qué consiste la magia simpática. Y vamos a ahondar también en dos de sus ramas, la magia imitativa y la magia contagiosa. Quizás alguna vez escuchaste hablar de esto, y si no, cuando te empiece a explicar qué es, seguro lo ubicas enseguida. Te voy a contar todo esto, pero antes me gustaría que te hagas tu infusión de preferencia, un tecito, un cafecito, te prepares el mate o te pongas a lavar los platos, como digo siempre. Paréntesis, a mí me da mucha curiosidad saber qué hacen ustedes cuando escuchan un podcast, porque a mí me gusta aprovechar que escucho el podcast para hacer otras tareas. Por eso siempre digo lo de lavar los platos. Pero quizás también cuando vas de camino al trabajo o cuando te vas a duchar. Son momentos ideales para seguir haciendo una tarea que no requiere que estés mirando, como un capítulo de Netflix, por ejemplo. O quizás estás simplemente en una silla escuchándome. Me siento muy honrada que toda tu atención esté siendo dirigida hacia mí. También un poquito de presión, pues no puedo cometer errores. En fin, la intro se volvió un poquito larga. Ya sabes, te voy a contar todo esto en este episodio de hoy, que quizás se va un poquito más largo de los otros, porque tengo mucha información que darles. Espero que les guste, que les interese y que se sorprendan con muchos de los ejemplos que voy a dar, como me pasó a mí. Vamos a empezar diciendo, ¿qué es la magia simpática? La magia simpática es la idea de que las cosas están conectadas o que pueden influirse a distancia por una suerte de conexión invisible, digámosle. Es una forma de magia que no actúa directamente sobre lo que querés cambiar, sino sobre algo que lo representa o que estuvo ligado a eso. Ahora vamos a ver un poco más qué quiere decir esto. Por ejemplo, si una persona se quería vengar de otra persona, no necesitaba atacar a la persona, sino algún objeto que se le parezca a la persona o teniendo algo que alguna vez tuvo la persona. Dije persona como 80 veces. Y bueno, me gustaría empezar a hablar de una de las ramas de la magia simpática, porque magia simpática abarca todo este tipo de práctica que funciona como ya les comenté. Y la primera se llama magia homeopática o magia imitativa. Yo creo que un ejemplo que todos conocemos es el de los muñecos vudú. Y desde ya digo que no solamente se practica dentro del vudú, sino en otras culturas, en otras prácticas. Sabemos que tiene un nombre que es magia imitativa, pero creo que si digo muñecos vudú, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Un muñeco que le clavan alfileres o clavos, etcétera, para hacerle daño a la persona. ¿Y esto cómo funciona? Por la ley de semejanza, ¿no? Hay que hacer un muñeco que se parezca o que luzca como la persona, y se cree que cualquier cosa que sufra el muñeco lo va a sufrir la persona realmente. No me quiero centrar en el daño porque evidentemente es el mayor uso que tiene esta magia, pero vamos a ver todos los otros usos que se le dio a lo largo del tiempo, que le dieron diferentes culturas, pero para ver este tema del daño solamente voy a dar dos ejemplos muy cortos para que se vea de qué estamos hablando. Los indios norteamericanos creían que dibujando la figura de una persona en la arena o dibujándola en cenizas y después clavándola con una estaca o haciéndole cualquier otro daño, infligían una lesión a la persona que esta silueta representaba. Por otro lado, los indios del Perú moldeaban figuras de cebo mezclado con grano y trataban de darle el más parecido posible con las personas que odiaban o con las personas que temían, por ejemplo. Después quemaban estas representaciones y lo hacían en el sendero por donde las supuestas víctimas iban a pasar. A esto le llamaban la quema de su alma.
¿Vemos cómo está funcionando la magia imitativa? Me dirás, pero esto es horrible, ¿no? Sí, pero como he comentado en algún episodio anterior, era mucho en base a la defensa de quizás también personas que no tenían otros medios de buscar justicia o, bueno, tampoco vamos a justificar a todos, simplemente querían hacer un daño y ya. Pero sí que es verdad que las personas que no tenían cómo o no tenían acceso, ¿no? De otra forma, buscaban justicia o venganza por medios mágicos. Pero ya te podés quedar tranqui que no todo se hacía para dañar, también se usaba este tipo de magia para sanar y para proteger. En las Islas Babar de Indonesia, cuando una mujer quería quedar embarazada, por ejemplo, se hacía una especie de rito donde tenía que recurrirse a un hombre que ya había tenido muchos hijos. Este hombre tenía que pedirle ayuda a Upulero, que era el espíritu del sol, y la mujer lo que hacía básicamente era, se hacía un muñeco de algodón rojo y se lo sostenía así en el regazo, haciendo como que le estaba dando de amamantar, mientras el hombre se dirigía a Upulero, a este espíritu del sol, pidiéndole que le conceda una criatura, ¿no? Que le dé un hijo a esta mujer. Le ruega que el niño descienda y que pueda tomarlo en sus manos. Entonces, luego de esta conversación con Upulero, el hombre le preguntaba a la mujer, ¿ya llegó el bebé? Y la mujer le decía, sí, ya está mamando, ¿no? Como que eso estuviera pasando realmente. Luego se hace una ofrenda a Upulero y se coloca en el altar. Y cuando el ritual termina, se corre la voz por la aldea de que la mujer ya dio a luz y la gente se acerca a la casa para felicitarla. Tomemos dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Todo el pueblo se acercaba a saludar a la mujer, a felicitarla por su bebé de algodón rojo, digámosle, pero ¿se dan cuenta la pantomima? Todo este ritual obviamente no es un nacimiento real, sino una representación simbólica. La idea es que al imitar el nacimiento se ayude a que el embarazo ocurra de verdad. Es un claro ejemplo de magia simpática, ¿no? Más concretamente de magia imitativa, ya que se intenta provocar un hecho real mediante la imitación, también reforzada con oración y con sacrificio en este caso, que eso me lo salteé claramente porque no quiero herir ninguna sensibilidad de los oyentes. También se puede relacionar con lo que hoy decimos fake it till you make it, ¿no? Tipo fingilo hasta que lo tengas, hasta que lo logres, porque si hablamos de manifestación, también un poco es imitar que ya estás haciendo, aunque no tenga nada que ver, me recuerda a esto de que ya estás haciendo un poco lo que querés lograr. Te dicen que anotes las cosas como si ya hubieran pasado, que agradezcas como la vida que tenés, imitando la vida que querés tener, ¿no? Que te comportes de tal forma como si ya tuvieras lo que querés. Y bueno, esto es un poco, esta pantomima del nacimiento es un poco eso. Por otra parte, hay otro ejemplo que también me pareció muy curioso, que es cuando una mujer quería adoptar a un muchacho, lo hacía pasar o lo empujaba por debajo de su ropa, como si estuviera naciendo, ¿se entiende? Y desde ese momento, ese joven era considerado su verdadero hijo y tenía derecho a heredar los bienes de los padres adoptivos, solamente por hacer ese ritual. También dentro de un grupo indígena de Borneo, si una mujer quería adoptar a una persona ya adulta, primero que nada se organizaba una fiesta, una gran fiesta. La mujer se iba a sentar en un asiento alto frente a la gente, como si fuera un trono, ¿no? Estaba un poco por encima de la multitud y la persona que iba a ser adoptada debía arrastrarse por atrás y pasar entre sus piernas. Esto es parecido al ejemplo anterior. Cuando salía por adelante le daban como unos golpecitos con flores perfumadas y ataban a esta persona a la mujer. Así, madre e hijo o hija adoptivos caminaban juntos hasta el fondo de la casa y volvían. Siempre todo esto a la vista de todo el resto de la gente que estaba ahí en la fiesta. Este ritual imitaba un nacimiento y también el vínculo que se creaba era tan fuerte que ofender a un hijo adoptivo se consideraba más grave que ofender a un hijo biológico. Y esto es parecido a otro ejemplo que decía que en la Grecia antigua, si se creía por error que un hombre había muerto y se le hacían todos los ritos funerarios correspondientes, al regresar ese hombre, porque no había muerto, era como que se creía que estaba muerto, al regresar era tratado como muerto para la sociedad. Vos me dirás, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que para estar vivo, para que lo traten como una persona, como el resto de la gente, tenía que pasar por una ceremonia de renacer. También lo hacían pasar entre las piernas de la mujer y luego lo lavaban, lo vestían como un bebé y lo entregaban a una nodriza. Recordemos un hombre quizás de 40 años haciendo todo esto. Y solo después de completar todo el ritual podía volver a relacionarse con todos los demás como una persona normal. Otro uso benéfico de la magia imitativa es la cura o la prevención de enfermedades.
Dentro de tribus indígenas asiáticas, por ejemplo, cuando un médico era llamado para curar a un enfermo, se acostaba en el suelo y fingía estar muerto. Los demás lo trataban como un cadáver, básicamente. Lo envolvían en esteras, lo sacaban de la casa y lo dejaban tendido allá afuera. Después de 1 hora, otros curanderos venían y lo desenvolvían y le devolvían la vida, entre comillas. A medida que el médico iba despertando, se creía que el enfermo también empezaba a mejorar. Por otra parte, la magia imitativa y la magia simpática en general tiene un poder muy importante en las precauciones que toman los cazadores y los pescadores a la hora de cazar y de pescar, digamos, ¿no? Porque como parte de esa idea de que lo semejante atrae lo semejante, ellos muchas veces imitaban de forma intencional, claramente, lo que querían conseguir y también, por otra parte, evitaban hacer lo que se le parezca, aunque sea simbólicamente, a aquello que no querían que pase, ¿no? Aquello que querían evitar. Por ejemplo, los pueblos indígenas de la Columbia Británica vivían principalmente de la pesca. Cuando los peces no llegaban a tiempo y había hambre, había un brujo llamado Mutka que lo que hacía era hacer una figura de un pez nadando y la colocaba en el agua, orientada hacia el lugar por donde normalmente llegaban los peces. Esto lo acompañaba con una oración para que la pesca regrese y se creía que los peces empezaban a llegar. En otra tribu también se creía que las cosas del mismo tipo se atraen entre sí por los espíritus que las habitan. Entonces lo que hacían era colgaban en sus casas mandíbulas de ciervo, mandíbulas de jabalíes, esperando que los espíritus de esos huesos atrajeran más animales hacia el camino del cazador. También había leído un ejemplo que cuando un jabalí caía en una trampa, al sacarlo lo iban a frotar, lo tenían que frotar con 9 hojas que ya habían caído del árbol sin arrancarlas intencionalmente. Entonces, de esa forma creían que así como esas hojas habían caído solas, también caerían otros 9 jabalíes en esa trampa. Hasta acá estamos viendo cosas que se hacían con la ley de semejanza, ¿no? Que se hacían intencionalmente para hacer que algo pase. Eso es lo que dice la magia positiva. Hace esto para que pase tal cosa. La magia negativa dice, no hagas esto para que no pase tal cosa. A eso también se lo llama tabú. La primera lo que busca es provocar algo que se desea, ¿no? Y la segunda intenta evitar que algo pase, algo que se teme, algo que no queremos, ¿no? Pero en los dos casos se parte de la misma idea. Las cosas suceden siguiendo estas leyes de semejanza o estas leyes de contacto que todavía no vimos, pero vamos a ver en un ratito, o sea, por asociaciones simbólicas. El autor James Fraser del libro La rama dorada, escépticamente, ¿no? Porque recopila todos estos hechos, pero es bastante escéptico, ¿no? Porque dice que así como un ritual mágico no produce realmente el resultado que se espera, tampoco romper un tabú provoca de verdad el daño que se teme. Porque dice que si cada vez que alguien rompiera un tabú ocurriera un daño real, ese tabú no sería magia, sino una regla de sentido común o de moral. Por ejemplo, no pongas la mano en el fuego, eso no es magia, es sentido común porque el daño es real y comprobable y no imaginario. Entonces ya vemos que lo que él quiere decir acá es que si tiene un daño comprobable, no es tabú. El tabú es cuando evitas hacer algo por miedo a que pase algo, pero no, o sea, no lo puedes comprobar, digamos. Entonces, visto así, la hechicería, digamos, es el lado positivo de ese error y el tabú es su lado negativo. O sea, el tabú no es más que la forma negativa de la magia práctica, de la magia por semejanza. La hechicería dice algo como, haz esto, va a pasar esto otro. El tabú dice, no hagas esto para que no pase esto otro, como ya dijimos. Vamos a dar algunos ejemplos de esto tabú para que quede más claro. Dentro del tabú, lo más como importante son las prohibiciones de comer ciertos alimentos. Así como el cazador, por ejemplo, come muchos animales o plantas para adquirir ciertas cualidades deseables de las que se supone que estas plantas o animales están dotados, también evita comer otros por miedo de adquirir ciertas cualidades que no son deseables, ¿no? O de las que cree que están infectados. Comiendo los deseables practica magia positiva y absteniéndose de estos últimos que nombramos practica magia negativa. Solo para aclarar, magia negativa no es magia negra. La magia negra tiene como un fin hacer un daño, pero la magia negativa es el evitar hacer algo por miedo a que pase otra cosa. Creo que quedó claro, pero por las dudas. Entre los nativos de la isla Sayalín, por ejemplo, se decía que una mujer embarazada no podía hilar o no podía tejer cuerdas de ningún tipo porque se temía que las entrañas del bebé se fueran a enredar así como de modo semejante lo hacían las cuerdas.
Entre unos indios de Bolivia se creía que si una mujer cometía infidelidad en la ausencia de su esposo, por ejemplo, mientras se iba a casar, el esposo sería mordido por una serpiente o un jaguar. Si esto pasaba, es decir, si tu esposo se iba a casar y era mordido por un jabalí, pero por un jaguar o por una serpiente, era seguro que implicaba el castigo y a veces hasta la muerte de la mujer, fuese inocente o culpable, porque se decía que había cometido infidelidad. ¿Se entiende? El nivel. En estos ejemplos vimos la magia imitativa pero contraria, ¿no? El tabú. Por otra parte, existe una rama muy extendida de magia imitativa que trabaja con la idea de la muerte. Como un muerto no ve, no escucha, no habla, se cree que usando restos de difuntos o cosas relacionadas con la muerte se podría dejar a las personas ciegas, sordas, mudas o profundamente dormidas. Acá tenemos un claro ejemplo de los galegareses, ya que cuando un joven iba de noche a ver a su novia, lo que hacía era tomar un poquito de tierra de una tumba y esparcirla sobre el techo de la casa justo por encima del lugar donde dormían los padres de su novia. Se creía que así no se iban a despertar porque la tierra del cementerio les provocaba un sueño tan profundo como el de la mismísima muerte. Así el muchacho estaba tranquilo horas con su novia, los padres ni se despertaban, yo lo único que espero es que luego el muchacho se suba al techo y barra, ¿no?, la tierra de tumba que están los padres durmiendo abajo, si no, no se iban a despertar nunca. Cosas que me pregunto. Este tipo de magia fue muy usada por ladrones en distintos lugares y en distintas épocas. Un esclavo que a veces robaba lo que hacía primero que nada era tirar un hueso de muerto arriba de la casa y decía que despierten cuando este hueso despierte. Después de eso se creía que nadie adentro podía mantener los ojos abiertos y de esa forma aprovechaba para robar. Y de forma similar, en Java los ladrones tiraban tierra de tumba alrededor de la casa que querían robar para hacer dormir a sus habitantes y robar tranquilamente. Y esto lo vemos en diferentes culturas y a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, en India se usaban cenizas de una pira funeraria. En Perú se usaba polvo de huesos humanos. También se usaba la magia imitativa homeopática para hacer regresar a un esclavo que estaba fugitivo. Se dibujaba un círculo mágico en el suelo, se clavaba una estaca en el centro y se ataba a ella a un escarabajo del mismo sexo del esclavo que estaba fugitivo. A medida que el insecto giraba, el hilo se iba enrollando, el escarabajo se acercaba al centro, ¿no? De la misma manera se creía que el esclavo iba a ser obligado mágicamente a volver con su amo. Pobre el escarabajo que no tenía nada que ver, pero bueno. Y acá viene algo que me parece súper loco porque en algunos casos la magia imitativa se usaba para neutralizar la mala suerte. La idea era como engañar al destino haciendo una versión falsa del desastre para evitar que ocurriera el verdadero. Y acá me voy a explayar un poco para que vean a qué me refiero. En Madagascar, por ejemplo, este sistema lo tenían como muy organizado porque se creía que la suerte de una persona dependía del día y la hora de su nacimiento. Si alguien nacía bajo un destino negativo, esa desgracia ocurría tarde o temprano, a menos que pudiera ser extraída mediante un sustituto. Entonces, por ejemplo, se decía que un niño que había nacido cierto día estaba destinado a morir en un incendio cuando creciera. Entonces lo que hacían era, la familia construía una pequeña choza en el campo y la incendiaba a propósito. Y para que el ritual funcionara, tenían que meter a la madre y al hijo adentro de esta choza que estaba prendiéndose fuego y los sacaban antes de que fuera más peligroso y salían todos cubiertos de hollín, de cenizas. Entonces se creía que el destino ya había sido cumplido y que el verdadero incendio nunca iba a ocurrir. Hasta ahora ya vimos qué es la magia simpática y qué es la primera de sus ramas, la magia homeopática o imitativa. También vimos el concepto de tabú o magia negativa. Ahora vamos a ver el segundo principio. ¿En qué consiste la magia contagiosa? La otra gran rama de la magia simpática es la magia contagiosa. Parte de la idea de que las cosas que alguna vez estuvieron juntas siguen conectadas incluso después de separarse. Según esta creencia, todo lo que se haga a una de ellas afectará también la otra. El ejemplo más conocido de magia contagiosa es la relación mágica que se cree que existe entre una persona y partes de su propio cuerpo que se han separado, por ejemplo el pelo, las uñas. Por eso en muchas culturas se dice que si alguien consigue un mechón de pelo o recortes de uñas puede influir a distancia sobre esa persona de la que provinieron.
Si agarramos uno de los primeros ejemplos que di de magia imitativa, que era el muñeco, y a este muñeco que lo haces parecido a la persona, le pones pelo de la persona, ahí estamos mezclando los dos principios. El de magia imitativa, porque haces un muñeco parecido, lo imitas, y el de magia contagiosa, porque le estás poniendo algo que alguna vez estuvo en contacto. Y acá vamos a hablar mucho de los dientes. ¿Por qué los dientes? Porque, por ejemplo, había unas tribus en Nueva Gales del Sur donde se extraían dientes durante rituales de iniciación, pero no se trataban los dientes como algo sin importancia, porque primero quedaban bajo el cuidado de un anciano, después se lo iban pasando de mano en mano entre los jefes de la comunidad, recorriendo toda la tribu hasta llegar al padre del joven y finalmente al propio muchacho al que se le habían sacado los dientes, algunos dientes, ¿no? Pero durante todo este recorrido de mano en mano, durante toda la tribu, había una regla clave. El diente no podía guardarse en ningún bolso, ningún saco que tuviera otros objetos mágicos, porque se creía que eso podría poner en grave peligro al dueño del diente. En una ocasión se dice que uno de los jefes principales de la comunidad viajó más de 250 kilómetros a ver a esta persona que había quedado a cargo de los dientes, porque el muchacho que era dueño de los dientes enfermó y se creía que era que los dientes habían sufrido alguna cosa, o sea, que algo le había pasado a los dientes y por eso el muchacho estaba enfermo. Y por eso el tipo viajó más de 250 kilómetros para asegurarse que los dientes estaban a salvo. Cuando la persona que estaba a cargo de los dientes le mostró que estaban guardados en una caja fuera de peligro, el tipo volvió tranquilamente diciendo, bueno, no es por los dientes. En Sussex, en Inglaterra, por ejemplo, había una criada que se opuso totalmente a que se tire a la basura el diente de leche de un niño, porque aseguraba que si algún animal lo encontraba y lo mordía, el nuevo diente del niño iba a crecer igual al del animal. Para demostrarlo, contaba el caso de un hombre que tenía un diente enorme y largo, un defecto que siempre se le atribuía a que su madre había tirado uno de sus dientes de leche en una pocilga. Bueno, y este tipo de creencias también dio lugar a prácticas que se hicieron como para conseguir tener dientes más fuertes. En muchas partes del mundo, los dientes extraídos se colocaban en lugares donde pudieran ser encontrados por ratones o ratas con la esperanza de que, gracias a esa conexión mágica que seguía existiendo entre el diente y la persona, los nuevos dientes iban a crecer tan firmes como los de esos animales. Por ejemplo, en Alemania era casi una regla general esto de poner el diente extraído casi en la cueva de un roedor, porque se creía que si era un diente de leche, el niño no iba a sufrir dolores en los dientes. También existía la costumbre de ponerse frente a la chimenea, ¿no? y tirar el diente hacia atrás, diciendo, ratón, dame tu diente de hierro, yo te doy el mío de hueso. Y después de eso se pensaba que los demás dientes iban a permanecer fuertes. Y después también en una isla remota del Pacífico, cuando se sacaba un diente a un niño, se tenía que recitar una pequeña oración dirigida a las ratas, pidiéndole un diente nuevo y fuerte. Después ese diente se tiraba por encima de las paredes de la casa, ya que ahí solían hacer sus nidos, porque según estos habitantes de la isla, la razón era simple, los dientes de las ratas eran considerados los más fuertes que existían. Todo esto me hace pensar un poco en la relación de los dientes con los ratones y por qué el ratón Pérez se lleva tus dientes. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hay algo que proviene de todo esto. Porque en la antigüedad se creían que la fuerza de los dientes y que el ratón se llevaba tu diente. Bueno, para mí viene de por ahí la cosa. Una de las aplicaciones más curiosas que tiene la magia contagiosa es la creencia de que existe un vínculo directo entre una persona herida y el objeto que le causó la herida. Según esta idea, todo lo que se le haga al arma o al responsable del daño también le iba a afectar a la persona herida, para bien o para mal. Se cuenta que si alguien hería a otra persona y se sentía culpable, solo bastaba con escupirse la mano con la que había golpeado o con la que había herido para que la persona herida sintiera alivio inmediato. En una región del Pacífico, si un amigo de la persona que había sido herida lograba quedarse o conseguir con la flecha de que lo habían lastimado, colocaba la flecha en un lugar húmedo entre hojas frescas con la intención de que la herida se enfriara también. Se iba a desinflamar y iba a sanar más rápido, se supone. Al mismo tiempo, también el enemigo, el que había disparado la flecha, podía intentar empeorar la herida usando magia también.
Para eso, él y todos sus compañeros tenían que tomar líquidos muy calientes, masticaban hojas irritantes, creyendo que de esa forma iban a provocar más inflamación en la persona que habían herido. También acercaban el arco al fuego para calentar la herida a distancia. En Suffolk, un condado de Inglaterra, cuando un hombre se cortaba, también con una herramienta, por ejemplo, una hoz, una guadaña, se preocupaba más por la herramienta que por la herida. La tenía que mantener limpia, la herramienta la tenía que mantener brillante, bien engrasada, convencido de que así la herida no se iba a infectar. Si se clavaba una espina en la mano, una vez que la sacaba, la aceitaba o la engrasaba a la espina. De hecho, un hombre fue al médico con la mano muy inflamada después de clavarse un abrojo mientras podaba, y cuando el doctor le dijo que la mano estaba infectada, él respondió tranquilo que no podía ser porque él había engrasado bien la espina al sacarla. Y con los animales pasaba lo mismo. Si un caballo se hería la pezuña al pisar un clavo, por ejemplo, un mozo de cuadra recogía el clavo, lo limpiaba, lo engrasaba todos los santos días para evitar que la herida del animal se infectara. Hay un caso de que un veterinario fue llamado para atender a un caballo que se había lastimado el costado con la bisagra de una puerta de la granja, y cuando llegó vio que nadie había hecho nada para curar al animal. En cambio, vio que un hombre estaba ocupado intentando sacar la bisagra para engrasarla y guardarla, convencido de que eso era lo que realmente iba a ayudar al caballo a sanar. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Vimos la ley de semejanza, que es la magia imitativa, la ley de contacto, que es la magia contagiosa, y la magia simpática, que es lo que abarca estas dos ramas. Espero no haber atomizado mucho con ejemplos, pero me gustaba que se vea gráficamente ejemplos de estas dos magias, de estos dos tipos de magias, así que espero que no haya quedado muy largo el episodio. Si te gusta este podcast y lo estás escuchando en Spotify, te invito a seguirme, a dar follow, a valorarlo con estrellitas si te gusta. Y si lo estás escuchando en YouTube, podés suscribirte y hasta podés darle like al episodio. Sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Te abrazo con el alma. Te mando un saludo.